La intención del municipio había firmado, el municipio de la gestión de Mariel Fernández había firmado un convenio con el Ministerio de Hábitat, de Medio Ambiente de Cabandier, por el cual iban a crear una planta de transferencia de residuos en La Reja, a unas cuadras de la autopista del oeste, en un pulmón entre dos barrios que están allí en La Reja, lo cual había generado toda una movida, primero de los vecinos y después también de algunas organizaciones que se habían sumado, y terminó con una ordenanza del Consejo Deliberante de Moreno que decía, bueno, vamos a reubicar este proyecto. Para sorpresa de muchos, a principio de este mes y hasta el día de mañana, el municipio abrió una consulta virtual. Tenés que meterte en la página del municipio, encontrar dónde está el proyecto en formato PDF, cosa que hicimos el día viernes, sábado, y te encontrás con el mismo proyecto, con las fotos en el mismo lugar, o sea, y la pregunta no es a dónde lo ponemos, sino tenés que mandar un mail, supuestamente, si tenés alguna opinión al respecto. Una consulta muy rara, que no es una consulta popular, nada de lo que está establecido en provincia o en el municipio, con lo cual uno imagina que las reacciones van a ser parecidas. Para hablar de este tema nos comunicamos con la concejal del Frente de Izquierda, Lorena Pereira, que ya estuvo haciendo declaraciones respecto de este asunto y la tenemos en línea. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy Muchas bien, gracias gracias. por haberme llamado. No, gracias por esperar en línea. Bueno, muy rara esta consulta y la verdad es que uno se bajó, hizo el trabajito de bajarse el PDF que pide el municipio que le reenvíes en un mail si querés participar de esta consulta, y la verdad es que estamos hablando de exactamente el mismo proyecto, no han modificado un ápice de lo que se vendió hace un año y pico atrás. ¿Ustedes cómo ven, por un lado, el tema de la consulta y por otro lado el tema del proyecto en sí? Bueno, en principio hay que clarificar que este tipo de consultas es algo reiterado. Por ejemplo, en Luján nos decían compañeros que sucedió algo similar. Se utilizan este tipo de consultas virtuales muchas veces para hacer pasar lo que debería ser una audiencia pública. Eh, Con respecto a este tipo de consulta, es decir, nosotros claramente decimos lo principal. De hecho, en el Código de Zonificación en el Distrito de Moreno plantea que en estos casos tiene que haber una audiencia pública. Esta consulta virtual no es una audiencia pública. Esto Claro. tiene que ser presencial, donde se escuchan realmente las voces de los vecinos. Y aparte que con la limitación, es decir, primero fue difícil encontrar dónde estaban todos estos archivos, que además son un montón, es un montón de hojas y hojas y hojas, y con la limitación de que, bueno, no todos tienen el acceso a la virtualidad y no todos, es decir, nos manejamos bien con la virtualidad, ¿no? Sí, también es Entonces, ya de cierto. por sí, este tipo de consultas, nosotros planteamos que es todo un manejo justamente para hacer pasar la planta. No sé qué legalidad tiene. Ahí estamos viendo imágenes también en la transmisión en YouTube de lo que fue el aviso que el municipio subió a su cuenta de Instagram. Por supuesto no tuvo la promoción que tienen otras gacetillas de prensa, ¿no? Cuando bajan a sacarse fotos, por ejemplo, en el dique San Roque. Eh, y la verdad es que no dice consulta, dice participación ciudadana. Está abierta entre el 13 y el 28 de junio, es decir, apenas por 15 días. Es muy difícil encontrarlo, seguramente nadie se debe haber enterado de que esto existe y tampoco lo nombra como una consulta, no sabemos si es un registro de oposición, opinar en base a qué, dista mucho de realmente ser una audiencia o una consulta popular, esto que han lanzado y que avisa que están reflotando el mismo proyecto. Claro, sí, sí, sí. En principio hay que plantear que no hubo ningún tipo de cambio en relación al proyecto. Está planificado en el mismo lugar que se había firmado el año, como vos bien dijiste, el año pasado. No hubo cambios en ese punto. Si bien se votó en el Consejo Deliberante en su momento la relocalización, es decir, esto fue hecho papel mojado básicamente, porque es decir, el proyecto es el mismo. Y bueno, nada más también quiero plantear, ¿no?, que ya de por sí, si uno se pone a investigar lo que es este estudio de impacto ambiental, bueno,
tiene un montón de cuestiones de que, bueno, claramente va a traer, es decir, algún tipo de consecuencia a lo que es el ambiente y lo que es el suelo, ¿no? Si bien, digamos, esto fue realizado por una empresa privada, ¿no? que tiene relación claramente con las mismas constructoras muchas veces, ¿no? Entonces claramente no va a plantear nada lindo, ¿no? Es decir, no va a decir que, va a decir que esto está todo lindo, que se va a poder mitigar todo el tipo de daño ambiental, ¿no? Y aparte hay determinadas cuestiones legales que nosotros entendemos de por qué tienen que estar reubicadas, ¿no? Por ejemplo, el tema del código de zonificación, que en ese lugar no lo habilita. Aparte también el tema de la audiencia pública, si en realidad el municipio va a plantear que esta consulta, o como ellos lo llaman, va a ser la audiencia pública que se debería hacer, estamos hablando de totalmente algo trucho, ¿no? Todo justamente armado en función de sus intereses. Concejal, dos consultas. Uno, ¿esta planta de la que se habla es imprescindible que se construya, que se localice? Y por otro lado, ¿existe en Moreno algún lugar en donde sí pudiera llegar a instalarse, más allá de las maniobras del gobierno con esta falsa consulta, con esta falsa encuesta? Bueno, lugares existen todavía, si bien Moreno ha crecido poblacionalmente muy grande, Sí. Existen lugares, y después, me repetí la pregunta. Sí, la si es primera. necesario construir Necesario. esta planta, exacto. A ver, nosotros entendemos de que una planta de transferencia, en algún punto sí es necesario, ¿sí? Es decir, nosotros no vamos a estar en contra de la creación de una planta de transferencia, pero nosotros entendemos, o por lo menos cuestionamos las condiciones en que se hacen. Primero en ese lugar, y después todo lo que tiene que ver justamente con esta relación con las empresas privadas, que en realidad no hay, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental independiente. Es decir, ahí realmente donde los vecinos también participen de este impacto ambiental, el estudio, ¿no? Para ver realmente la situación. Si bien, como dije, nosotros no podemos estar en contra de... ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con poder juntar todo lo que son los residuos, Sí. poder compactarlos y después llevarlo al SEAMSE. Lo que pasa es que también hay que empezar a plantearse el tema de, con un debate profundo, Sí. digo, el tema de los residuos. ¿Por qué? Porque en este sistema, es decir, lo que se hace es, se tira todo. Claro. Entonces Sí. hay que empezar a replantearse o discutir profundamente, es decir, el tema de los residuos y qué hacemos con los residuos. Sí, tenemos la experiencia, tenés una experiencia muy cercana en Merlo, el Ecopunto, que es un basural a cielo abierto. O sea, Sí. si la experiencia es esa, va a ser muy malo, y aparte creo que antes el Trébol tenía una especie de también planta de transferencia, pero en Cuartel Quinto, en una zona que es semirural todavía. Entonces, ahí, Claro, sí, claro. el Trébol tenía una en el Cuartel Quinto, y claro, sí, como vos decís, tenemos la experiencia de Merlo, nuestros compañeros de Merlo dicen que claramente es un basural, y nosotros también tenemos preocupación de que esto termine así. Por eso nosotros muchas veces planteamos digamos, de que en estas condiciones no se puede, es decir, porque después a la larga termina siendo un basural. De hecho, el mismo impacto ambiental plantea el tema de los olores, de hecho ya lo plantea, que va a haber olores. Y sí. Entonces, y hay vecinos, es decir, Claro. este tipo de emprendimientos no pueden instalarse en un lugar donde hay mucha población. Y de hecho en la zona vos tenés varios barrios, ¿no? Populares, ¿no? Por ejemplo, un Procrear, después tenés varias manzanas de viviendas, y es más, también podríamos decir algunos barrios cerrados. También, Entonces, sí, hay un poquito de todo ahí. sí, exactamente, hay un poquito de todo. Y uno hablando con los vecinos te plantea, mirá, yo vivo enfrente, si no quiero, es decir, porque los olores va a ser, Sí, y claro. los ruidos de los camiones, todo lo que es el movimiento, qué se hacen con los residuos líquidos, ¿no? Porque eso
todo lo que son los residuos Exacto. transmiten algún tipo de líquido, ¿no? Sí, sí. Bueno, Hoy, ¿qué se hace con eso? sí, concejal, Eso no plantea. hoy en Moreno existe, en lo que hace al servicio de recolección de residuos, algún plan que tenga que ver con tratamiento justamente de ellos. Hay en algunos municipios, aquí en Morón, si bien no se ha avanzado demasiado, siempre se ha ensayado con experiencias, con planes piloto en determinadas zonas. En Hurlingham se ha puesto en marcha lo que han llamado como puntos verdes, con plan de reciclado en algunos barrios, etcétera. ¿Qué pasa ahí en Moreno? Bueno, acá en Moreno tenemos lo que son los puntos verdes. Sí. Es decir, tenemos Ujú. algunos puntos dentro de todo el distrito donde uno se acerca con los elementos separados y los va dejando para que los recolecte lo que son muchas veces las cooperativas que se dedican bueno, precarizadamente, claramente, Sí. ¿no? A lo que es el juntado de todos estos residuos y después la separación y el vendido, ¿no? Entonces, es eso lo único que tenemos. Pero el tema es que es insuficiente, aparte con la limitación de que uno tiene que ir acumulando y después trasladarse Claro. a esos puntos que no son masivos, ¿no? Ujú. Sí, obviamente. Bueno, de todas maneras, si bien tampoco las audiencias públicas son vinculantes, me imagino que esta encuesta que el municipio de Moreno está llevando adelante tiene menos carácter en ese sentido, en cuanto a la incidencia que pueda tener en el proyecto, ¿no? No, claramente, es decir, porque en la audiencia pública, es decir, uno claramente puede ser escuchado, claramente, Sí. mucho más. Y aparte, otra cuestión que también me estaba olvidando, es que en las reuniones que hizo el oficialismo en su momento, durante todo este año, justamente las organizaciones que participaban eran todos afín a ellos. Entonces, claramente ahí no había una voz en contra, no habilitando la voz. Entonces, Sí. en la audiencia, es decir, es un espacio donde sí se puede manifestar. Ujú. Después, bueno, se verá, pero en principio nosotros estamos planteando que se haya una audiencia pública, Por supuesto. claramente, en esos términos. Bien, concejal, como siempre le agradecemos su tiempo, que tenga muy buen día, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con la concejal Lorena Pereira, concejal del Frente de Izquierda de los Trabajadores en el distrito de Moreno, a propósito de esto que no deja de sorprender, ¿no? Que una iniciativa municipal que evidentemente no cuenta con todo el beneplácito que la gestión de Mariel Fernández querría, sugestivamente, en lugar de a través de los mecanismos conocidos, que reiteramos, en muchos casos sirven como un espacio de catarsis colectiva o de bronca o de quejas o de acompañamiento, pero personales, como es el caso de las audiencias públicas.